Está sin audio, Alejandra, no sé si tienes conciencia de aquello. Ninguna conciencia, ahora sí. Buenas tardes a todos y todas. Les saludamos y les damos la más cordial bienvenida a los conversatorios en BUTEF 2021, organizados por la Escuela de Posgrado y Educación Continua. Agradecemos el interés por nuestros conversatorios, los cuales muestran el quehacer e investigaciones de nuestros académicos y profesores de programas de magíster, doctorado y diplomas, que se imparten en nuestra Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. A continuación vamos a escuchar la charla Tópicos emergentes de la regulación del sector eléctrico energético nacional, el cual está enmarcado en el Diploma de Regulación del Sector Eléctrico. Y para eso voy a dejar a Rigoberto Torres, él es investigador del Centro de Energía de la facultad y quien va a presentar a nuestros expositores. Adelante, Rigoberto. Hola, muchas gracias. Bueno, me toca el rol hoy día de presentar a nuestros notables expositores y conducir la discusión final en la sesión de hoy día. Bueno, nuestros expositores obviamente no requieren gran presentación, son personajes muy conocidos en el sector, pero siguiendo los protocolos vamos a hacer un pequeño resumen de cada uno de ellos. Señor Rodrigo Palma es ingeniero civil de industrias, convención en electricidad, magíster en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en ingeniería de la Universidad de Dortmund, Alemania. Es académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica y director del Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Su campo de investigación cubre el diseño, la planificación y operación de sistemas eléctricos de potencia en mercados competitivos, las energías renovables, particularmente energía solar, y el desarrollo de herramientas de apoyo a la docencia. Fue coordinador de investigación del proyecto MAPS Chile y ha participado en varios estudios para el gobierno y empresas del sector eléctrico en Chile y en el extranjero, además de haber sido miembro del Comité de Expertos y Panel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos en Chile. Participó también en la Comisión Asesora de Desarrollo Eléctrico CADE y en el Comité Consultivo de Energía 2050, constituido por el exministro de Energía, Máximo Pacheco. Profesor Palma también es senior member del IEEE y presidente de la sección Chile del IEEE por 3 periodos. Nuestro segundo expositor es el señor Christian Hermansen. Es ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile, tiene cursos de especialización en planificación de inversiones, tarificación a costo marginal, ambos del Electricité de France, entre muchos otros. Desde 1994 es director ejecutivo de Active Consultores, que es una empresa de asesoría en regulación eléctrica, factibilidad de proyectos de generación renovable, negociación de contratos eléctricos y evaluación de empresas eléctricas en Chile y otros países. Ha sido presidente nacional del Colegio de Ingenieros de Chile y presidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros. Es coautor y editor general de los libros Energías Renovables No Convencionales, Energía Sustentable para Chile y Eficiencia Energética, la necesidad del siglo XXI, ambos del Colegio de Ingenieros. Actualmente es profesor adjunto del Departamento de Ingeniería Eléctrica y director académico del Diploma de Postítulo de Regulación de Sistemas Eléctricos que inicia en el mes de julio y del cual vamos a conocer un poquito más en la sesión de hoy a partir de las palabras que comienza a entregarnos Christian Hermansen. Adelante, Christian. Muchas gracias, Rigoberto. Para empezar, voy a plantear breves detalles del diplomado en que vamos a ir analizando y también conversando estos tópicos emergentes y cómo ha ido cambiando este sector. Los que llevamos muchos años en este sector, vemos que ha ido evolucionando positivamente, ¿ah? Y tenemos que ir agregando esto dentro de toda la formación y dentro de los trabajos prácticos de todo el sector. Este diplomado en regulación del sector eléctrico parte del año 2011 y tenemos una mezcla de profesores académicos de la universidad y además de profesores que están trabajando en las empresas, distintas empresas del sector e instituciones del sector, para poder mezclar esta experiencia entre empresas eléctricas, públicas, privadas, academia. Esta mezcla entre la parte teórica y práctica nos dan una de las características principales de este diplomado, ya que no solamente se ven los temas desde el punto de vista teórico, sino que también se transmite la experiencia de los problemas reales y se puede ver también en la discusión dentro de las clases de temas que son absolutamente prácticos.
Los alumnos no son solamente, como se podría pensar, ingenieros civiles electricistas. Tenemos ingenieros de distintas especialidades, mecánicos, civiles, eléctricos, pero también tenemos otros profesionales, en especial abogados. Pero también hemos tenido alumnos de ingenieros agrónomos, forestales, periodistas, entre otras profesiones. Las clases, me adelanto eso, es martes, miércoles y jueves de 18 a 23 horas, a partir desde el 6 de julio. Está dirigido a profesionales de instituciones públicas y privadas, órganos reguladores, empresas y cooperativas eléctricas, empresas industriales, en especial clientes libres, comerciales, industriales y mineros. También, y es un tema importante para que lo tengan en cuenta, que en cada clase se consideran los últimos cambios regulatorios. Esto es un tema en que hay que estar preparando la clase hasta el día anterior, porque, por ejemplo, el día martes de la semana pasada apareció el reglamento de transmisión publicado en el Diario Oficial y los cambios en la operación del sector y su discusión en los temas relevantes desde el punto de vista teórico y práctico. Bien, para partir, la siguiente lámina, por favor, para ir mostrando el diplomado. Son 5 módulos, en que el último es un tema muy importante y una de las cosas también distintivas, que es un trabajo aplicado de estudio de casos, pero vamos a ir viendo, y para justamente ir viendo las temáticas emergentes, vamos a partir por el módulo 1. La siguiente, por favor. Bien. El módulo 1, Organización Industrial del Sector Eléctrico, tenemos un tema para partir con la operatividad del sector eléctrico, ver cuáles son las instituciones, cómo se componen, cómo está inmerso en nuestro país todo este sector, la parte regulatoria, instituciones, empresas. Y de ahí pasamos a un tema de sustentabilidad, que nos vamos a referir más adelante. Los modelos de regulación eléctrica con el profesor Rodrigo Palma, y también caracterización de la oferta, caracterización de la demanda, con Juan Alberto Bravo, que con intensos trabajos en empresas distribuidoras, caracterización de la transmisión, con Juan Carlos Araneda, con amplia experiencia del sector transmisión, y tenemos también, vamos a mostrar una visión legal de la operatividad del sector eléctrico con el abogado Daniel Gutiérrez, en que va a mostrar no la parte legal que vamos a tener en el módulo 2, sino cómo ve un abogado y cómo siente un abogado y cómo puede operar un abogado apoyando a empresas en este sector. Y bueno, los modelos de regulación eléctrica con el profesor Rodrigo Palma, que nos mostrará todos los elementos de regulación, no solamente la tarificación marginalista, sino cómo nos estamos desplazando en distintas regulaciones en distintos países. Y los temas importantes nuevos son sustentabilidad, con el magíster Julio Lira, y efecto del hidrógeno en la matriz energética. La siguiente, y ahí le daría la palabra a Rodrigo. Sí, muchas gracias, Cristian, y justo un saludar a todos. Obviamente el tema del diplomado, pensamos que sin duda, como decía Cristian, hay una información o competencias basales en estas temáticas de regulación del sector eléctrico, que siempre son parte fundamental del trabajo de poder entregar esto para aquellos que se interesen en una versión actualizada. Y queríamos ahora, a partir de este mundo dinámico, como dice Cristian, resaltar esto. El mundo está enfrentado, de hecho estamos fabricando la nueva versión de esta lámina con un grupo de alumnos, porque la Agencia Internacional de Energía, que es la fuente, la ha dejado parada al 2018 más o menos, que fue la última vez, pero con esto graficar que el mundo se está moviendo en esto de transitar a la creación de mercados y tratando de ver en las transformaciones energéticas las mejores estructuras. Y ustedes ven, ¿cierto?, desde estructuras integradas verticalmente, que todavía persisten en muchos lugares, y con carácter monopólico, pasando por estructuras cerradas tipo comprador único, ¿cierto?, el single buyer, o estructuras donde aparece la desintegración y donde existe el mercado mayorista, y lo más cierto prometedor, que es el mercado mayorista y mercado minorista, que es como la estructura más ambiciosa de mercado, y es justamente la que se está enfrentando en Chile, con la apertura a esta discusión de la ley de portabilidad o la integración del comercializador.
Tenemos una evolución reciente del marco legal nacional, ahí ponemos varias de los reglamentos y va a ser obviamente parte integral del análisis, mostrar esta dinámica. Estamos al final del gobierno, pero por un lado se están culminando un proceso que probablemente ahora sufra, ¿cierto?, un suelto freno ya que a poco por cambiar de aquí a diciembre, y viene un nuevo gobierno que va a plantear una dinámica probablemente renovada de cuáles van a ser las prioridades, etcétera, sea cual sea el color político. Entonces, esto es para nosotros fundamental, poder ir conectándolo con este cuadro internacional y poder mostrarles una versión siempre actualizada. Por otro lado, el cambio de perspectiva. Hoy día hablar de regulación eléctrica sin hablar de los objetivos de desarrollo sostenible en el mundo es probablemente una descripción bastante compleja. El mundo ya cambió hace tiempo, integrando, ¿cierto?, de esto desde el libro de Kirchen, donde ustedes ven, claro, un mero balance entre recursos y entrega de energía, que es como la formación básica en los temas de mercado, pero luego el tema ambiental, y más aún todo la integración de los objetivos, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. A lo que se suma coronavirus, pandemia, ¿cierto?, crisis social y política, nueva constitución. Son temas que, si bien es bien difícil formalizar y entregar elementos definitivos sobre esa materia, creemos que va a ser elementos transversales que van a acompañar la versión muy especial de este diplomado en pandemia. Por otro lado, en la perspectiva general, mirando esta ecuación, ¿cierto?, de los grandes recursos que tenemos de renovables en nuestro país, y que está siendo muy patente con varias señales, ¿eh? La más gráfica hoy día con la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, pero también con todo el trabajo que se está haciendo en un ministerio que no es el de energía, como liderando este proceso, que es la Ley de Cambio Climático, nuestro compromiso renovado de la NDC, que es lo que está arribita a la izquierda. Entender esto hoy día para el sector eléctrico creemos que es clave. Cómo esta línea roja que se transforma en la línea verde para evolucionar en el mercado y con muchos supuestos y desafíos detrás, y que implica una reducción de 105 millones de toneladas de CO2 equivalente al año a 65. Disculpen, parece que hubo un problema técnico. Vamos a seguir. Algo pasó con la presentación, pero estas 65 millones de toneladas, ¿cierto?, que van a pasar a ser compensadas, ¿cierto?, con la captura de nuestro sector forestal, donde ya está polémica. Son temas que creemos van a ser muy relevantes para personas que estén a través del diplomado formándose en estas áreas, desde una mirada del sector público, una mirada del sector privado, ¿cierto?, de la sociedad civil en general, que está interesada en ser parte de las discusiones de energía. Les pedimos disculpas acá para volver a retomar acá la presentación. Perfecto. Entonces, sin más, ahí volver a retomar ahí lo que les había comentado. Entonces, esta neutralidad hay un lenguaje incluso en el mundo ambiental que queremos como reforzar, entender lo que es un presupuesto de carbono, esto de neutralidad versus cero emisión, que son conceptos que pueden, si no se saben, pueden ser interpretados posteriormente como letra chica en todo este tema. Y al lado derecho, ¿cierto?, nuestro tremendo potencial de renovables, comparado con lo que hasta ahora tenemos en instalaciones de generación, nos abre una perspectiva de futuro muy, muy relevante, donde Chile empieza a ver el sector energético más allá de su frontera. Entonces, este crecimiento de la energía solar, que este es un gráfico que mantenemos actualizado, siempre hay diferencia entre la base de datos que bajan, la referencia es el reporte mensual de la Comisión Nacional de Energía, en las instalaciones que tenemos energía solar, que también nos está marcando. Los factores de emisión, acá hicimos recientemente un cuadrito donde ven los factores de emisión del sector eléctrico chileno para todos los escenarios, como la envolvente, los escenarios de la PEL, la Programación Energética a Largo Plazo, y ahí, ¿cierto?, Javier Bustos va a estar a cargo de contar cómo funciona esto y cómo se va perfeccionando año a año con las actualizaciones este camino. También las modas que estamos viviendo, ¿cierto?, desde el 2013, donde se levantó la estrategia nacional o el plan estratégico, programa estratégico solar, ¿cierto?, promocionado por Corfo, después hablando del litio, y ahora estamos todos inmersos en esta locura de
entender la oportunidad que se nos pone enfrente con el hidrógeno, entendiendo su cadena de valor, y empieza a salir de esta cosa de transformar un vector y deja de ser el escalar, ¿cierto?, electricidad, como nos metemos como vector energético en otras temáticas y empezamos a hablar desde agricultura y la industria química, conectado con la posibilidad de que el hidrógeno sea almacenamiento. Entonces, todo esto necesita marco regulatorio, impacta en los mercados y creemos que va a ser parte de las novedades junto con los conocimientos básicos. Así que imponeo de vuelta por si Cristian quiere complementar algo de las láminas y por supuesto pasar al módulo 2. Sí, antes de pasar al módulo 2, recordar que el tema del Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas es un tema que toca todos los aspectos y, por ejemplo, no es solamente, que eso quería enfatizar, el ODS 7, energía asequible y no contaminante, sino que también hay un tema muy importante para nuestro país que es el objetivo 1, fin de la pobreza, que aparece como que no tiene nada que ver con el sector energía, pero resulta que ya en los países en Europa se considera pobreza energética que las personas no tengan calefacción adecuada, temperatura adecuada en sus casas en el invierno, lo cual no es solamente un tema de energía, también es un tema de aislación de vivienda y también el tema que va a tener que tratar la ley de eficiencia energética. Entonces también aquí, y quiero situarlos en eso, en que en nuestro país no solamente tenemos ese déficit, tenemos un déficit de agua caliente para que las personas se bañen. Hay una proporción importante del país, en este momento no tengo la cifra, que se tienen que bañar con agua fría, cuando la solución es simple, es poner colectores solares de calentamiento de agua, una solución que no es cara, y con eso solo son los problemas. Entonces aquí hay un tema de educación y de abrir la mente a todos estos elementos. Ese era un tema que quería agregar, y obviamente que en el tema del hidrógeno, que es un elemento que justamente, como dice Rodrigo, ahora está de moda, pero es un tema que puede ser importante. Si se cumplen las metas de la Estrategia Nacional de Hidrógeno del mercado que tenemos, de los 300.000 millones de dólares a futuro, y Chile toma el 23% de ese mercado, teniendo los costos de producción eléctrica más baratos del planeta, vamos a tener exportaciones del orden de 70.000 millones de dólares al año, que son las exportaciones en Chile el año 2019. Por lo tanto, la importancia económica en un tema que, y por eso los hemos incluido, por la importancia que va a tener, además de todos los temas de importancia en el sector eléctrico. Eso es lo que quería agregar. Ahora pasemos para no avanzar en el tiempo, al módulo 2. El marco jurídico y reglamentario del sector eléctrico es un tema que les gusta mucho a todos los abogados, pero no todos los profesores son abogados. Sí, en el marco jurídico reglamentario de regulación, está Carolina Zelaya, que estuvo en el área jurídica de la Comisión Nacional de Energía, fue secretaria ejecutiva también, y nos da una visión completa, no solamente de los temas legales, sino que también está la experiencia de alguien que hizo leyes, reglamentos, resoluciones, y cómo conversan unas con otras. Es decir, esto es un tema muy importante para los ingenieros, para que vayan viendo cómo es la vida real de los trámites legislativos de la legislación que estamos viendo. Y bueno, la legislación ambiental, Marta Salazar, ingeniero civil, que con amplia experiencia en temas de evaluación de proyectos desde el punto de vista ambiental. Regulación y derecho a la competencia del sector eléctrico, con dos abogadas, Alejandro Vallejos y María José Segers, que María José también tiene un magíster relacionado con ingeniería en Australia, y las dos trabajaron en la Fiscalía Nacional Económica, además de estudios de abogado. Entonces también tenemos una experiencia muy práctica de qué es lo que es la competencia. Concesiones eléctricas, que siempre conviene verlas, esas las voy a hacer yo, para ver cuáles son los problemas que hay de establecer concesiones en transmisión, distribución, generaciones hidráulicas. Derechos de agua con Marcelo Matus, que es un tema que cada vez tiene más relevancia y pues un tema que siempre hemos tenido dificultades en el sector eléctrico para desarrollar proyectos hidroeléctricos compitiendo con los otros sectores que utilizan agua. Y un tema, regulación de energías renovables, que no tenemos mucha legislación. Tenemos las leyes de fomento de energías renovables, que ha sido una señal, y también tenemos la regulación en energía geotérmica, y también un proyecto que
partió el año 2018 y todavía no sigue avanzando, que es la regulación de geotermia de baja entalpía, lo cual podría cambiar bastante los temas de energía distrital y eficiencia energética. La siguiente. Perfecto, La solamente palabra a Rodrigo. sí, lo de complementar lo de Cristian, salió hace poquito la nueva INGEI, ¿cierto? El inventario de gases de efecto invernadero. Y empieza este tema, casi los que nos dedicamos a los temas de energía, nuevamente resaltar que estamos obligados a la interdisciplina. Los proyectos no pueden seguir naciendo muertos por no haber visto el tema ambiental. Acá lo estamos simbolizando con este tema de gases de efecto invernadero, pero están todos los contaminantes locales y los efectos locales en zonas saturadas, etcétera, que requieren de un conocimiento, y por eso que este capítulo del tema ambiental pasa a ser crucial. Acá ven el efecto de los incendios del año 2017. Entonces ven ustedes como un año donde la apuesta nacional a captura va en torno a los 65 millones de toneladas, estamos hablando del pasado, este es el 2018, se ve absolutamente hipotecada por el evento que todos tuvimos que sufrir, ¿cierto?, de los incendios que hicieron que tuviéramos un alza importante en el tema de emisiones netas del sistema. Eso es un poco simbolizar esa conexión que es tan relevante. Y otra cosa que responde a un estudio reciente que llevó a cabo el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía, y participamos nosotros también y financiado por el BID, con un equipo de trabajo entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile, ven el tema de la incertidumbre. Esta es más o menos la trayectoria más actualizada, calculada con los supuestos al año 2050, que con este balance que hablábamos antes podemos llegar en torno a los menos 2,7 millones de toneladas, o sea, se cumpliría la meta. Pero cuando uno empieza a explorar las incertidumbres asociadas, este abanico se abre muchísimo y empiezan a aparecer este lenguaje, bueno, el análisis de vulnerabilidad, y cómo empezamos a diseñar políticas robustas frente a las incertidumbres, ¿ya? Esto en el área financiera es muy conocido, ¿cierto? Cuando uno establece instrumentos de cobertura de riesgo, que también son tratados en el diplomado, pero en términos de políticas públicas, ¿cómo en este mundo incierto? Hoy día yo creo que estamos más conscientes que nunca de la incertidumbre y de lo poco que podemos decir del futuro. Es un poco un tema que queremos relevar como de los nuevos tiempos. Volviendo al tema de hidrógeno, también aparece en este ámbito con las renovables, ¿cierto?, esta cadena de valor, a partir de un diagrama que presentó Fraunhofer, que estamos trabajando en conjunto en un curso sobre hidrógeno y energía solar que se dictó recientemente, y un poco plantearnos esta cadena de valor. Entonces, cómo nuestro, que está al inicio, el sector eléctrico está al inicio de esta cadena de valor, se conecta con todo este proceso y después se le devuelve, ¿cierto? Porque el hecho de que yo tenga hidrógeno y lo use como batería, vuelve ahí, ustedes ven, como generación de electricidad. Entonces, nuevamente esta conciencia y tratar de no cometer errores. Acá hay una cosa que hemos discutido en los círculos pequeños. La mayoría de las cosas que uno ve y un poquito de impotencia en los WhatsApp y en las listas de discusión, es que se baja en el último informe internacional de alguna fuente, no voy a nombrar ninguna para no herir susceptibilidades, y a partir de eso sacan conclusiones nacionales, siendo que tenemos nosotros una serie de características locales que condicionan fuertemente los resultados de esos análisis. Y muchas veces no hay ni el tiempo, y además uno se autoaplica el rigor académico de que si no tenemos esa cosa bien estudiada, difícil pronunciarse, y empieza a crearse una verdad a través de estos discursos que al menos nosotros vemos que requiere de de rigurosidad, sobre todo en el contexto local. Y ese es un tema que también queremos tratar de acelerar, de que con este tipo de formación y también un cambio un poco en las lógicas podamos llegar a ver los impactos de una manera más clara. Y esto se lo simbolizo un estudio muy reciente, este paper, disculpen que no quedó la referencia, cuando subamos esto lo vamos a colocar, pero es de Nature, salió ahora en mayo, donde se ve que en algunos casos, ¿cierto?, el uso de combustibles sintéticos, que puede generar más emisiones que la condición basal con combustibles fósiles, si es que esta cosa no se hace bien. Y estos números son calculados en un contexto de promedios internacionales, etc.
Entonces son preocupantes porque nosotros, si queremos levantar esta estrategia de hidrógeno, tenemos que tener los números propios, y la industria tiene que conocer los números propios, uno, para no inhibirse de cosas en función de información errónea, ¿cierto? Y por otro lado, para no entusiasmarse con sorpresas después que nos vamos a encontrar. Eso. Estamos también viendo la situación de el sector energético en un contexto latinoamericano. Estudios recientes han podido mostrar que existe una interesante mirada distinta de cómo Latinoamérica puede ser un nuevo exportador de energía, tanto a través de redes como a través de combustibles sintéticos, hidrógeno incluido, o atracción de consumos internacionales intensivos en energía y que buscan una huella de carbono baja. Y ahí uno empieza a plantear un desafío distinto. Tiene que liderar Chile su sector energético. El eléctrico tiene un rol fundamental, una campaña latinoamericana para transformarse en un exportador como región, y eso mirado 200 años puede ser un factor de sostenibilidad del planeta. Esas preguntas nos sacan de un marco en que siempre hemos trabajado, que la demanda nacional es tan chiquitita que es irrelevante, que en realidad somos un mercado muy miniatura para plantearnos cualquier cosa a nivel global, etcétera, etcétera. Todo eso creemos que, si bien no lo vamos a acabar, son temas que tenemos que discutir con los distintos foros que se están armando. Pasamos al módulo 3, por favor. Muchas gracias. En el módulo 3, que es la parte más eléctrica del tema, ¿ah? Pero se maneja de forma conceptual, aquí no se van a encontrar una nube de ecuaciones, estoy pensando especialmente en los abogados, sino que los conceptos pueden transmitir igual como en la operación del sector. Primero, la descripción técnica de un sistema eléctrico, que son varias clases de Rodrigo Palma, y después todos los temas de norma técnica de generación, norma técnica de transmisión, norma técnica de distribución, que cada vez cobra más relevancia, ya que estamos pasando a una red de distribución bidireccional. Vamos a pasar con la portabilidad a una red independiente de la distribuidora, de la comercializadora, y ahí vamos a tener que ver también, y lo veremos en el módulo siguiente, temas de regulación. Tema de acumulación de energía, que aquí no estamos hablando solamente de baterías BESS, sino que estamos hablando de algo que se puso de moda ahora, pero que lleva muchas décadas, pero en Chile no, que son las centrales de bombeo, en que no solamente estamos hablando de centrales de bombeo de embalse, también las centrales de pasada, agrandando la cámara de carga, también pueden de alguna manera contribuir al almacenamiento. Y un tema que lo incluimos hace muchos años en el diplomado, pero que ahora está de moda, que es la transmisión HVDC, con su comparación con la transmisión en corriente alterna también, que se pone de moda con la línea Kimal-Loaguirre. Rodrigo. Sí, bueno, ahí lo más técnico hemos visto en el tema de Kimal-Loaguirre, ¿cierto? Cómo esta alta penetración de renovables este año es especialmente espectacular en la penetración de conversores, para ponerlo en términos más técnicos. También empieza a abrirnos la necesidad de tener modelos capaces de simular esas situaciones y que ya no responden a los modelos clásicos donde entendemos la dinámica de un sistema eléctrico. Y esto sabemos que es un desafío que ya las distintas instituciones están tomando, entiéndase coordinador eléctrico, empresas del sector, la Comisión Nacional de Energía, pero existe todavía el riesgo de que nos pille un poco de sorpresa, fenómenos y cosas que no somos capaces de modelar de manera completa porque no tenemos los modelos de las máquinas, porque no tenemos una representación sistemática de todo el sistema y actualizada. Y eso queríamos levantar. Entonces, HVDC marca un hito porque además introduce una tecnología inexistente en el país y que podría marcar una necesidad de cambios de lógicas de operación, etc. Pero volviendo a lo que señalaba Cristian, nosotros estamos convencidos de que se viene también un mundo de las soluciones descentralizadas y va a ser parte de la discusión toda la ley de portabilidad, ¿cierto? Y los cambios que ha habido a la ley de net billing nos están dando ciertas señales, blockchain. Se viene un mundo donde lo descentralizado cobra mucha importancia. Nosotros en las discusiones internas vemos que, por ejemplo, la pandemia ha revalorizado mucho las soluciones autárquicas. Un territorio capaz de poder autoabastecerse energéticamente, tener agua asegurada con la energía y la combinación, ¿cierto?, de las tecnologías, tener alimentos
y tener seguridad sanitaria, creemos que es algo que se vino para quedarse. Entonces, ustedes muchos me darán la razón, se está viendo un fenómeno de migración, donde Santiago se está transformando en la casa de fin de semana, o esporádica más que fin de semana, y se está yendo gente a la periferia. Conozco a varios que están acá asistiendo que conocen de ese tema. Y entonces, ¿qué pasa con ese mundo energético? ¿Cuál es la oferta? ¿Cuáles son las nuevas oportunidades? ¿Cómo tenemos que enfrentarlo? La figura del prosumidor, del generador distribuido, los agregadores de consumo, los generadores virtuales, los comercializadores, atendiendo a estos nuevos actores, se viene como algo muy interesante. Acá en la Universidad Técnica de Dortmund lo hacen de manera divertida, muestran esto, que lo han visto en muchas presentaciones, pero ven cómo se hace una figura, esto de que estamos transformándonos en una coliflor, porque la ramificación empieza a ser súper relevante y también es lo más sabroso, y además esto se está convirtiendo en un brócoli, ¿cierto? Porque además es verde y está integrándose la parte de las energías renovables. El brócoli es el nuevo esquema que estamos viendo como la realidad de los sistemas en forma creciente. Chile ha sido mucho más lento en esto porque hemos dado énfasis a lo verde de centrales más bien de orden medio alto, pero en algún momento esto revienta y ya la evidencia muestra que la paridad de red y una serie de ventajas, sobre todo con el contexto pandémico que acabo de mencionar, es importante. La electromovilidad, acá está la aventura de, llamémoslo, Universidad de Chile en electromovilidad, los alumnos, no sé si hay algún Eolian conectado o ex Eolian, están ahora luchando por sacar el Auriga, la nueva versión, pero creemos que si bien no tenemos una industria de electromovilidad en Chile, a través de esta aventura que se ha hecho desde el 2004 en adelante, hemos estado conectados con esta revolución de la electromovilidad, y eso también va a marcar los mercados eléctricos, yendo a algo más estructural, ¿cierto? La Universidad de Chile está junto a otras instituciones con este nuevo centro de electromovilidad que está ahí luchando para consolidar todos los requerimientos de gobernanza que exige Corfo, y está partiendo. Y acá ven ustedes como la Estrategia Nacional de Electromovilidad, estamos con la Agencia de Sustentabilidad también en ese consorcio, se viene esto, y la conexión es más que evidente con el sector eléctrico. Y nuevamente acá tenemos que ver qué pasa con nuestra electrificación del transporte en la dimensión pública, en la dimensión privada, logística, y creemos que eso hay que incorporarlo también en esta versión del diplomado de una manera más evidente, cosa que antes no era el caso. Módulo 4, Cristian, por favor, si quieres complementar. Muchas gracias. Y para hacer el enlace con el módulo 4, lo que ha dicho Rodrigo de la descentralización del prosumidor, vamos a ver en un momento quién paga la potencia en punta. Porque con este consumidor, con medidores inteligentes, en que también en la norma técnica se ve los sistemas de monitoreo y control, ese desprestigiado medidor inteligente va a permitir que el consumidor pueda no pagar potencia en punta. Entonces, ¿quién va a pagar eso? Esos son los temas, y lo hago como enlace para este módulo 4, en que vamos a tener que ver este marco operativo y económico de la distribución ante esa nueva realidad. ¿Cómo vamos a tarificar la red? Finalmente, la red de distribución, si el cliente va a poder manejar, ya tenemos baterías de autos eléctricos inteligentes que pueden elegir la mejor tarifa para comprar, pero también pueden elegir la mejor tarifa para vender. ¿Cómo se va a hacer eso en el manejo de la potencia? ¿Cómo se va a rentar esas redes? Hay muchos problemas que están apareciendo, o más que problemas, alternativas y soluciones, y tenemos que tener sistemas regulatorios que vayan evolucionando con el tiempo. En este módulo 4 tenemos marco económico operativo de la generación con Juan Ricardo Nostroza, con amplia experiencia en empresas eléctricas. Marco económico operativo de la transmisión con Juan Carlos Araneda, con amplia experiencia en empresas de transmisiones, el coordinador. Juan Alberto Grado, que también va a tener que ver estos elementos, cómo se vende de una empresa distribuidora, cómo se ve este manejo de redes y esta tarificación de redes. La planificación energética, con Javier Bustos. Hoy día está en desarrollo la segunda planificación energética a largo plazo. Javier le tocó partir la primera vez, partiendo con el reglamento, y por lo tanto tiene muy claro cómo se hacen los desarrollos y todas las discusiones que hubo, sobre todo con el tema si incluían o no se incluían los polos de desarrollo. Un tema nuevo, que lo incluimos el año pasado, servicios complementarios y flexibilidad.
¿Cómo va a manejar servicios complementarios? En la flexibilidad vamos a seguir con las mismas regulaciones que tenemos ahora, se van a proponer nuevos sistemas. Entonces, esos elementos que están apareciendo, obviamente tenemos que ver también lo tradicional, el proceso de tarificación a clientes regulados, el valor agregado de distribución, que está el proceso del año 2020 está en desarrollo. Espero que cuando nos toque pasar esta materia ya tengamos la nueva fijación de tarifas con los nuevos valores y las nuevas estructuras tarifarias, y también ahí pensar cómo tiene que ser a futuro. Y la nueva legislación en distribución, la ley de portabilidad y todos esos elementos que lo va a ver Rigoberto Torres, y también para finalizar y que tengan una visión completa, la experiencia del panel de expertos, con Enrique Sepúlveda, que estuvo 9 años como abogado trabajando en el panel de expertos. Entonces, este marco económico operativo está cerrando toda la parte técnica y la parte legal. Rodrigo, te dejo la palabra. Muchas gracias. Ya complementar nomás en este mundo, hemos estado bien activos, el equipo acá también Rigoberto, que puede comentar a pesar de que esté moderador hoy día, uno de los especialistas. Acá ven ustedes clasificaciones, ¿cierto? De la flexibilidad. Flexibilidad que sabemos que no terminó en ley, pero hay una estrategia y todavía hay mucho que hacer en discernir este mundo de los servicios complementarios y su conexión con la flexibilidad, y aparte de eso ver el rol de las renovables en todo esto. Había consideración de todo lo que está sucediendo con las tecnologías, ¿cierto? De inversores formadores de red, seguidores de red, etcétera, que nos permite ir viendo un mundo un poco distinto, y hay que estar atentos porque son cambios que se dan en corto plazo. No estamos hablando de ciencia ficción a 10 años, sino que son temas que una vez que agarran vuelo se toman directamente. Entonces acá está donde los ámbitos, las capacidades de rampa, vamos a entrar en detalle, pero para que tengan una idea del tipo de análisis que hay que hacer. Esto se conecta también directamente con el concepto de potencia-suficiencia y cómo tenemos que hacer una revisión de qué es lo que va a hacer ese pago por potencia conforme vamos a tener una presencia cada vez más recurrente de horas a costo marginal cero o costo marginal no dado por los combustibles fósiles. Quisiera ser más cuidadoso porque va a empezar a aparecer un costo marginal dado por los costos de oportunidad, ¿cierto? Ya sea de posibles fallas futuras o bien de costos de oportunidad por el lado de los consumidores de desplazar sus consumos. Por lo tanto, siempre creemos que va a haber señal marginalista incluso de ese estilo, pero cambian las lógicas, y por eso es tan urgente el reentender el pago por potencia. Esto tiene que ver también con las proyecciones y cómo lo que acabo de decir, ¿cierto? Esto no es nuestro, es del Ministerio de Energía, y hay actualizaciones, pero más o menos el mensaje es el mismo, de que se nos viene un mundo renovable, y muchos piensan que este mundo renovable, acá está Kimal, como veis con los Aguirre enlaces continuos, el mercado está resuelto, ya vemos una curva exponencial, así que hay que dejar de preocuparse del sol y de la energía eólica. Falso, esta cosa justamente está recién comenzando, y si ustedes ven el desafío de la exportación, que ni siquiera todavía se ha modelado formalmente en los escenarios PEL, es un tema que todavía hay mucho paño que cortar y mucho que entender, y por eso es tan importante que lo tratemos. La misma, este ejercicio de la NDC, cómo salir de la línea roja a la línea verde para poder ir generando soluciones más robustas, es un tema gigante. Es decir, se nos viene un sector eléctrico que está en transición. Yo, en general, siempre desde que cuando yo era alumno, ¿cierto?, 90 y tanto, se estaba justo entrando el gas de Argentina, y teníamos una sensación de novedad, y las centrales de ciclo combinado. Ese es como el equivalente a lo que hoy día está hablando de hidrógeno, energía solar. Siempre ha habido como desafío muy interesante el sector energético, pero yo creo que particularmente lo que estamos viviendo ahora y lo que está viviendo el mundo es bien único. Es probablemente una singularidad mayor a todo lo que hemos vivido, por lo menos esta generación. Me podrán después en la parte de preguntas, veo que hay algunos seniors acá escuchando, y podríamos polemizar un poquito eso, pero creo que es muy fascinante y de una tremenda responsabilidad lo que se nos viene. Ya que tenemos este dibujo, cómo cambia una comercializadora, ¿cierto? O sea, una distribuidora a ser más bien una infraestructura, y después hay otros actores, y cómo hacemos las transiciones para que no tengamos varios Transantiago en nuestro sector energético, que esperamos que el aprendizaje por los sectores sea efectivo.
Acá está la ley de portabilidad eléctrica, que también plantea varios desafíos. Muy probablemente, acá no quiero ser pájaro de mal agüero, pero muy probablemente este sea un tema que no se complete en los próximos meses, ya sea resorte de una próxima administración en sacar adelante esto. Veremos qué pasa los próximos meses. Los elementos clave, solamente no es la idea en esta presentación, queríamos dejarles algunos elementos claves que nosotros distinguimos en la ley de portabilidad eléctrica y que son temas que hay que levantar como concepto. Quizás aquí es oportuno, Rigoberto, si quieres hacer una pequeña intervención respecto a esto. No por ahora, Rodrigo, dejémoslo para la sección de preguntas para que no nos pille el tema. Podemos volver a eso. Y acá viene ustedes, bueno, nuevamente una caída del sistema, pero estábamos terminando y si quieres ya empiezas a enunciar la última lámina, mostrar el tema de los pagos por potencia, pero podemos pasar ya al módulo 5 y último y después a la zona de preguntas mientras yo logro partir de nuevo esta presentación. Adelante, Cristian. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Bien, el módulo 5, bueno, ahí ya se restableció. Antes de pasar al módulo 5, veamos la última lámina que tenía. Ya. Eso. Ahí está, contraste de mercados internacionales, ¿cierto? Estamos Chile, Australia, Colombia, España. Siempre una buena posibilidad de tener otros referentes para hacer un análisis con más contexto de nuestra realidad nacional. Y ahí ven ustedes los mercados, ¿cierto? Precio de electricidad, industrial, más o menos los rangos de precios, el precio spot y el esquema de precio spot, ¿cierto? Que está con un mercado de capacidad o no. El tema de los mercados financieros, si es de carácter formal o es OTC, ¿cierto? Y el comercializador puro, si está presente o no está presente. Entonces, estos mapeos permiten, a partir de experiencias que están viviéndose en otras partes, que probablemente están anticipando fenómenos que vamos a vivir nosotros sí o sí, tenerlos mapeados. Y eso, sin duda, a personas que están en este sector les puede dar una ventaja y una capacidad de tomar mejores decisiones, que es lo que buscamos todos. Cristian. Sí, justamente la última lámina, agregar solamente en que esta experiencia internacional nos sirve porque en algún momento como país fuimos pioneros, ¿ah? Y otros países, y Chile en algún momento se estancó, no hizo en los 90 y recién solamente en el 2000 tímidamente los cambios regulatorios que correspondían. Y en ese caso debo destacar que Colombia, que a comienzos de los 90 vino a aprender de nosotros cómo hacer regulación, nos aventajó en muchos temas y ha ido avanzando mucho más. Ahora hay que ver después si ese avance, qué problemas tiene o no, pero así no podemos descuidarnos y decir que somos los mejores y que no necesitamos cambiar, y sobre todo en este mundo tan dinámico. Bien, el módulo 5, que es la culminación del diplomado, es un trabajo aplicado de estudio de casos, se forman grupos, y la dinámica es que se desarrolla el trabajo y después se expone ante todo el curso y se va realimentando los temas. Los temas, lo que ha ocurrido en los últimos años ha sido que los mismos alumnos proponen temas de trabajo que están haciendo ellos, lo cual muestran bastante más entusiasmo que cuando nosotros les podemos entregar ciertos temas. Entonces, siempre tenemos temas para proponer, pero finalmente los grupos se reúnen y empiezan a formar sus propios temas en que reciben toda una realimentación, tanto de los profesores como el resto de sus compañeros, para ir mejorando los problemas que tienen. Y también hemos incorporado charlas magistrales de invitados en este módulo, al comienzo del módulo, en que no tenemos todavía definido porque, como decía Rodrigo, y hemos coincidido todos, este es un sistema demasiado dinámico. Por lo tanto, el año pasado las charlas magistrales, las que yo suponía cuando partió el diplomado, fueron muy distintas a las que ofrecieron al final. Porque puede pasar de que se desarrolle una nueva tecnología, cualquiera, no sé, la fusión nuclear sea competitiva comercialmente y tengamos que invitar al doctor Leopoldo Soto de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que hace fusión nuclear en microescala, a que nos dé una charla. Entonces, justamente cuando lleguemos al módulo 5 veremos qué es lo que está en ese momento
más relevante en el sector para poder dar estas charlas magistrales, que van a ser 2 charlas en una de las clases. Y con esto hemos hecho un barrido completo de temas relevantes en que estamos inmersos y que tenemos que darle solución como país, y en algunos casos como planeta. No podemos decir que vamos a llegar a cero, a neutralidad completa el año 2050 si no empezamos a trabajar hoy día en el tema. Y el sector eléctrico no puede estar ajeno a todos los temas de cambio climático, ambientales y sociedad. Eso sería. Muchas gracias. Sí, gracias, Cristian. Tengo ahí un último punto que, bueno, desde la academia y desde la ciencia aplicada, una de las grandes preocupaciones es cómo articulamos innovación, ¿cierto? Por eso en estos casos de estudio, cómo articulamos innovación en Chile, y creemos que ahí todavía nos falta muchísimo. Ustedes saben la situación del ITL, que ha sido una apuesta tan importante para el país, está estancada de una forma que ha hecho que perdamos tiempo, en el fondo, como sociedad, sacar adelante innovación en el sector energético. Según la OECD, también somos un país que invierte muy por debajo del promedio de los países de la OECD en innovación, en creación de nuevo conocimiento, y particularmente el mundo privado está porcentualmente también más por debajo todavía en su apuesta, por lo menos en los números oficiales. Y entonces es en este contexto que acá ponemos esta lámina final de la importancia de poder ir buscando formas de, por ejemplo, una de las cosas que hemos levantado nosotros, los famosos proyectos demostrativos. El proyecto demostrativo como herramienta fundamental en ese espacio que está entre el proyecto piloto, ¿cierto? Que tiene mala prensa porque creen que se hace para puro hacer paper, endosándose que no es lo que pensamos, ¿cierto? La mayoría en la academia, pero es el estigma que tiene. Y los proyectos comerciales, que obviamente tienen el sesgo de que ahí ya pasó la apuesta disruptiva o con mayor componente de creación de nuevo conocimiento. Entonces pensamos que este espacio de los proyectos demostrativos puede ser un espacio que debiéramos explotar. Hay que buscar fórmulas de asociación público-privada que nos permitan realmente avanzar. Las capacidades en el país están, pero probablemente son de nicho. Y querer hacerlo todo es una mala receta en el mundo donde hay mucha apuesta con no solo un cero más, sino que con 2 a 3 ceros más en inversión en cantidad de personas. Entonces, ese es un tema que creemos que es clave y que queríamos que también fuera parte de la discusión de este diplomado. Eso es la presentación, Cristian, como para que pasemos, entiendo, Rigoberto pasa a tomar la moderación. Gracias. Sí, muchas gracias a los expositores. Partimos entonces ahora una ronda de preguntas. Veo varias preguntas en el chat. Entiendo que la modalidad acá en general es permitir que las personas formulen su pregunta directamente, pero vamos a seguir el mismo orden de cómo las hicieron en el mismo chat. Entonces, la primera pregunta que veo es de Marcela Punti, de Asesor. No sé, Marcela, ¿estás por ahí para que puedas plantear tus preguntas? Veo que hay varias. Sí, estoy aquí, pero a ver, estaba anotando las últimas. ¿La puedes leer tú porque se me borró? A ver, yo te leo la primera. Dice, Rodrigo, ¿cómo ves el desafío de almacenamiento vital para las energías variables? ¿Ves necesarios incentivos, alguna remuneración? Quizás colabore el impuesto verde. Sería como la primera. Y la segunda, Cristian, es una felicitación básicamente por plantear el tema del agua caliente sanitaria. Entonces, almacenamiento, discusión al respecto, ¿requiere algún incentivo adicional? ¿Qué desafíos enfrenta? Sí, bueno, el tema del almacenamiento, sabemos, hemos hecho representaciones focalizadas en el almacenamiento. Hay un primer dilema que a cuenta de quién es el almacenamiento. Tenemos, cierto, que nuestra planificación de los sistemas de transmisión permiten incorporar el concepto de almacenamiento. Todavía no ha habido decisiones importantes en ese ámbito, que sería una forma de entrar al mercado energético con un pago que va por otro carril, ¿cierto? A los 20 años, que aseguran las licitaciones, es decir, una planificación centralizada donde esto termina en una licitación. Ese espacio, yo creo que hoy día, si bien ya está incorporado en las posibles obras, desde el punto de vista de cómo uno ve y finalmente incluso cómo reacciona el panel de expertos, ahí hay un tema que hay que ver y dar claridad para destrabar almacenamientos que efectivamente
ofrezcan servicios de red y que sean claves para el desarrollo del sistema en términos de seguridad, de confiabilidad, pero también de efecto en precio, y que sea como una herramienta que no se meta en el otro mercado, que es el mercado competitivo de generación. ¿Ya? En términos de impuesto verde que pudiera tomar eso, yo creo que el impuesto evidentemente es un tema que va a seguir sobre la mesa. El mundo está yendo hacia el reconocimiento de las externalidades, ¿cierto? de las tecnologías tradicionales, pero no hay que confundir estos instrumentos de mercado con los compromisos NDC, que pueden ir mucho más en un esquema normativo, donde ya más bien sean acuerdos privados públicos, como el plan de descarbonización o lo que sea. Al final vamos para allá, y ahí el rol del almacenamiento puede ser muy importante. Dicho todo eso, antes del almacenamiento hay que hacer todo lo demás. O sea, antes del almacenamiento hay que tener buenos sistemas de escala, buenos pronósticos, de manera de que los sistemas y las redes inteligentes sean inteligentes. Hay esfuerzo en esa línea en Chile, pero hay que sacarle el jugo a todas las capacidades. Las capacidades, la demanda tiene una capacidad gigante, la posibilidad de usar consumos desconectables, en vez de lidiar con almacenamiento, es antes del almacenamiento y es mucho más económico. Y también la complementariedad. Nosotros, si exportamos energía renovable, está bien, para la exportación el formato, supongamos que es de combustible sintético, amoníaco, lo que sea, es un formato. Pero a nivel nacional tenemos que usar toda nuestra energía, la complementariedad que existe entre el viento y el sol, nuestra energía hidráulica, o sea, cómo las renovables en sí se autoapoyan, es un tema poco estudiado todavía. De manera de fomentar mix locales que puedan minimizar infraestructura adicional que haga de la energía algo más costoso. Yo creo que igual vamos a tener que poner almacenamiento, pero quería enfatizar que antes de ver la solución como por defecto de almacenamiento hay mucho que discutir, y creo que nos faltan todavía estudios y entendimiento de eso. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra cosa que agregar, Marcela? No, si no pasamos al siguiente. O sea, tengo dos al final, si quieres la pregunto al tiro. Sí, claro. Sí. ¿Qué les parece la idea de bajar el límite regulado a 300 kW que plantean algunos? Y la otra pregunta es, ¿qué les parece que nuestro límite de net billing de 300 kW sea uno de los más bajos en la TAM? Cristian, para no monopolizar, ¿quieres tomar tu punto? Sí, a ver. Partamos primero por el tema del límite del net billing. Es decir, eso yo creo que en 300 kW. Aquí vamos a hacer un recuerdo que los antiguos lo tenemos muy claro, los jóvenes probablemente no lo tienen. Recordemos que esto partió hace unos 20 años atrás, tratando de que los consumidores, sobre todo residenciales, pudieran intercambiar energía con la red eléctrica al mismo precio. Y este net metering se transformó en net billing con precios muy distintos. Con un gran rechazo de las empresas que en su momento no entendieron lo que venía. Es decir, yo diría que mi opinión personal, habiendo trabajado en una empresa distribuidora, fue una oposición por oponerse al cambio. El sistema se tiene que ir adaptando. Y recordemos que partió en 100 kilos, pasó a 300, y también poder tener puntos asociados con distintos propietarios, y siempre se pensó como, y ese es el espíritu que en mi opinión, que puede ser una opinión muy personal, tiene la ley, de favorecer a algunos clientes residenciales, pero que esto no se transforme en un negocio que compita contra las empresas tradicionales. Por lo tanto, y aquí también hay que ver cómo, y también es un tema de que en muchas empresas o en áreas de empresa, yo no digo que sea política de empresa, pero en muchas zonas, el personal de operación, lo que me decían muchas veces, a mí me pagan para operar una red unidireccional. Si aparece el net billing o los PMGD, se me transforma en bidireccional. Tengo que trabajar más por el mismo sueldo. Entonces ahí yo diría que hay un tema mental. En algún momento estos límites van a ir cambiando, y también el límite de clientes regulados
recordemos que cuando partió este esquema en los años 80, se suponía que todos los clientes iban a ser clientes libres. Paulatinamente, en esa época, antes de partió la legislación con artículos transitorios, los clientes libres eran de 4 megas, después bajó a 2 megas, después con los problemas de precio que había, se subió a 5, en el rango entre 500 kilowatts y 5 megas, y de ahí, y eso con un mercado que los costos, los precios que ofrecen las generadoras son más baratos que lo que ofrecen las licitaciones de suministro, y por lo tanto la teoría dice que esto debe irse bajando, pero también tenemos el problema de que hay contratos de suministro licitados, se construyeron centrales, y es un tema que tiene que tener un manejo regulatorio apropiado, no es simplemente cambiar un número. Esa sería mi opinión de estos dos temas. Así, en el fondo responde como a circunstancias históricas y hay que ir viendo cómo se sigue avanzando. Como lo mismo que decíamos, ¿quién paga la red de distribución? Acá también con el net billing, ¿qué otros elementos va a tener que ver el tema de distribución? No sé, Rodrigo, si quieres agregar algo. Puedo agregar yo creo que lo complejo acá es mezclar las discusiones. Hoy día hay una tensión muy grande a liberalizar consumos porque el precio de energía está alto por los contratos de largo plazo, digamos, y las indexaciones, etcétera. Entonces, liberalizarlo puede uno romper y pasarse a hacer un esquema de un contrato nuevo en un contexto no de crisis, que fue cuando nos marcaron, y todos estos precios que no estamos muy contentos nos van a acompañar por varios años más. Entonces, cuando se ve esto como una suerte de negociación para hacer esa contingencia, creo que pudiera ser, creo que de hecho un tema bien político ese podría ser resorte de un acuerdo en alguna discusión bien de fondo, pero por eso que instrumentalizar eso para lo que está mencionando puede ser, creo yo, de tiro corto o tener patas cortas, digamos. Pero para mí, 100%, pues, tenemos que, yo soy de la línea que la energía tiene que llegar hasta las casas, cada uno debe sentirse tal como tiene su compostaje, tiene que sentirse dueño y con todas las capacidades posibles de emprender esto, pero no es simplemente cambiándole el número. El net billing está concebido como consumo que busca no generar un empresario de la energía que venda energía, sino que autoabastecerse. Ese es el marco general con lo que se construyó. Entonces, cambiándole el número nomás va a quedar chueco y hay que pensarse esta revolución de los prosumidores y todo, y ser muy agresivo. Para mí el 100%, o sea, que se vaya a cero, es como la mirada muy personal, siempre es todo opinable igual, pero quería ser súper enfático en esa búsqueda del consumidor empoderado en un mundo energético donde lo descentralizado va a tomar mucha fuerza en los próximos. Gracias, muchas gracias. Yo me voy a atrever a complementar un poquito, como para meter otra idea, que hay una cosa que relaciona ambos puntos y tiene que ver con la forma en cómo se están remunerando tanto los contratos como las redes en sí mismas. Y ambos fenómenos, tanto el bajar el umbral para ser cliente libre, como bajar o subir el umbral de net billing, desordena un poquito cómo se paga eso y termina pasando algo parecido a que el último paga la cuenta. Precisamente por la forma en cómo está estructurada las redes y los contratos de largo plazo. Y eso hay que pagarlos igual. Entonces, desde el momento en que modificamos esos límites, tenemos que hacernos cargo también de cómo arreglamos el otro problema que se nos abre, el problema de tener que remunerar con menos consumo o con menos clientes una misma infraestructura. Continuamos con las preguntas. La siguiente es de Iván Veloso, tiene relación con la producción de hidrógeno, la relación entre hidrógeno azul y verde. No sé si Iván, estás por ahí, quieras expresar tu consulta más directamente. Iván, o se me perdió. Aquí. Me parece que está. Sí, yo lo vi recién. Yo no lo veo. Ahora no lo veo, ahora se me perdió exactamente. Sigamos con las... Aquí estoy. Bueno, pero si la diferencia entre verde y azul, simplemente el hidrógeno verde se le ha puesto altos colores al hidrógeno. No, con relación a los costos. Voy a contextualizar. Bueno,
en el mundo, o sea, en la industria petrolera, bueno, o sea, se ve que hay, por el cambio de las matrices energéticas, en el tema de la descarbonización, muchas de las grandes empresas de petróleo en estos momentos están enfocando, reorientándose hacia la producción de hidrógeno azul. De hecho, eso lo vemos con Total, que se cambió el nombre y ahora es Statoil, que ahora es Equinor, Total, Shell. Las grandes empresas de petróleo están cambiando, están orientándose hacia la producción de hidrógeno azul, porque se prevé que de aquí al 2030 va a haber un aumento del consumo de hidrógeno en sustitución del petróleo. Entonces, el asunto es, dentro del tema energético y en el contexto, o sea, ¿dónde queda ENAP? O sea, por ejemplo, viéndonos desde Chile. O sea, porque, claro, o sea, ENAP tiene también negocios fuera de Chile, entonces también una opción para producción de hidrógeno podría ser a través del gas. O sea, el gas natural es de hecho el costo en Europa, bueno, por lo menos los estudios que hay, indican que es más o menos un 50% el costo de producción de hidrógeno a partir del gas natural en relación a partir del agua. Y mi pregunta es si en Chile se ha analizado la posibilidad de producir hidrógeno azul en lugar de hidrógeno verde, por un tema de costo y aprovechando la infraestructura de ENAP. Perfecto. Bueno, solamente para contextualizar a los que están escuchando, ¿cierto? El hidrógeno verde es el que se produce normalmente a través de electrólisis con una fuente de energía eléctrica de energía renovable. Ese es el verde. ¿Cierto? Y el azul es aquel que se produce a partir de hidrocarburos, ¿cierto? Que normalmente es mucho más fácil obtenerlo y a menor costo, pues esa es la gran ventaja que tiene. Pero se le suma que hay una responsabilidad alta en capturar las emisiones de todo tipo que se producen en el proceso. Y el gris es el mismo que el azul, pero sin la captura de las emisiones. Entonces, por eso que el verde y el azul, para mí hay dos temas. El ver qué ventajas tiene Chile como fuente de hidrocarburos, que parece que no tenemos muchas, ¿cierto? Como para que ese sea una mirada de largo plazo. Si uno mira todas estas cosas como transición y tiene cuidado con los famosos lock-ins, de que hacer una apuesta importante en eso nos deje entrampados en eso, sabiendo que es de transición. Es como invertir en vehículos híbridos, ¿cierto? Y con eso nunca puedo desarrollar vehículos eléctricos. No es lo que le pasa a Toyota, pero entonces sí puede ser una estrategia buena para manejar, pero hay que tener cuidado con cómo uno queda entrampado y eso podría ser un peligro para el hidrógeno azul en el caso de Chile. Y lo otro es que las tecnologías de captura no tienen nada demostrada su costo-efectividad. Salieron un reporte esta semana, entonces la captura de las emisiones y todo eso puede salir, en el caso para la realidad chilena, mucho más costoso que el hidrógeno verde por la propiedad que tenemos nosotros de una energía eléctrica de bajo costo renovable. Y ahí empieza de nuevo la complementariedad, porque si solamente ocupamos el electrolizador en las horas que hay sol, se va a amortizar muy mal el capital y empezamos toda una discusión que es súper interesante, pero quería hacer esa diferencia de los lock-ins y de las ventajas para Chile, nuevamente con los estudios internacionales. Ahora, para mí la empresa ENAP, ¿cierto? A poco tiene que ser la empresa nacional del potencial energético de Chile, que es la energía renovable. Y quizás el nombre quede igual. Excelente. A ver, tengo acá con la mano levantada a Adrián Rivel. Adrián, ¿estás por ahí? Hola, sí. A ver, tengo dos consultas. La primera es con respecto también al almacenamiento, pero quisiera consultar respecto de baterías, porque bueno, yo sé que el hidrógeno es una opción bastante, digamos, viable, buena,
pero yo quisiera saber si las baterías realmente son un método que en algún momento podríamos basar, digamos, el suministro eléctrico de todo Chile o a nivel mundial, digamos, en solamente baterías, porque la verdad es que yo como que no me puedo imaginar, digamos, cómo podríamos construir suficientes baterías para realmente, o sea, la verdad es que no he hecho el cálculo respecto de cuánto tendría que ser la cantidad de baterías que tendríamos que tener, pero si existe esa posibilidad también me gustaría saber, y no sé, pues si existe suficiente litio en el mundo para poder llegar a eso, para poder llevar eso a escala mundial. Eso, y mi segunda duda es algo respecto de, bueno, esto ya es una opción casi de ciencia ficción, digamos ya de muy largo plazo, que es la opción de construir una red de distribución global, ya o sea, de conectar todo el mundo con una red eléctrica, y eso evitaría, digamos, o nos evitaría el tener que acumular electricidad, porque obviamente podríamos capturar energía solar al lado del planeta donde está dando el sol y transportarla al otro lado donde es de noche, digamos. Quisiera saber si eso es viable, digamos, si alguna vez es posible que eso se pueda realizar. Esas son mis dos consultas. Cristian, si quieres tomo lo final y después para que cambiemos un poco, pero es que es súper interesante tienes que meterte a Global Interconnection Initiative, Adrián, que está liderando China hace hartos años para hacer la conexión global del mundo, sobre todo conectando los desiertos. ¿Ya? Esa es una idea que está dando vuelto, y tal como tú dices, en ese mundo, sin límites de transmisión y con los desiertos activos, porque la mitad de la Tierra siempre está iluminada, el tema del almacenamiento pasa a segundo plano. Y es una posibilidad. El problema es que todavía no está la claridad de que eso, la viabilidad económica de eso, pero hay gente empujando y puede hacerte miembro de esa red. Nosotros estamos tratando también de cooperar con IDEA. Incluso hay hipótesis de que hay carreteras de transmisión dentro de la Tierra, en la corteza terrestre, ¿cierto? De que hay como una especie de autopistas que podrían usarse y sin construir líneas, y que hay que descubrir dónde están esas autopistas de baja impedancia. Y también la transmisión inalámbrica, que también, aunque les parezca raro, sigue habiendo gente investigando. Entonces, todo eso que tú dices ciencia ficción, hay gente creyendo en ese proyecto y puedes seguirlos por ahí. Y el almacenamiento, yo solamente quería decir que no es incluso arriba de un camión minero, la gente dice o litio o hidrógeno. Y arriba del camión minero lo que va a encontrar va a ser electrónica de potencia, si que va a encontrar una celda de combustible, un estanque de hidrógeno, batería y ultracapacitores. No es una tecnología en contra de la otra. Nosotros lo que tenemos que ver como país es cuál es el mix óptimo, habiendo ya lo que decía antes, tener demanda flexible, acomodando el diseño de las minas a un diseño más acorde a la oferta energética natural. Hay mucho por hacer, pero supongamos que necesitamos almacenamiento. Ese almacenamiento tiene un mix óptimo para Chile, que puede ser una mezcla de centrales de bombeo, con baterías de litio, con algún nivel de reconversión con hidrógeno, donde la electrificación directa no llegue. Hay un mix que es el óptimo, no hay como que poner todos los huevos en una misma canasta, y se requiere descubrir las centrales CSP, ¿cierto? Concentración solar de potencia, que tienen las sales fundidas. Hay muchas baterías de Carnot. Entonces, hay como 30 tecnologías de almacenamiento, y tenemos que decir cuáles son las señales para que Chile tenga un mix óptimo de eso. Ok, muchas gracias. Disculpe, Sí. ¿me podría repetir el sitio que usted me recomendó para buscar el tema de la conexión global? ¿Cómo se llama el sitio? Iniciativa de interconexión global, Global Interconnection Initiative. Lo pones en Google, y si no, después nos contactas y te lo damos, liderado por China, y va a haber un mapa bien feo, pero simpático, de cómo se dan las líneas a través del mundo. Ok, muchas gracias. Yo quería agregar ahí dos cosas muy pequeñas. Uno, en que el almacenamiento también, y eso lo dijo Rodrigo anteriormente, es el manejo de la demanda. En ciertas ocasiones, justamente a las empresas no les va a significar costos salirse del sistema, una gran parte de sus instalaciones, que no va a tener costos, y eso también puede ser almacenamiento. Y el otro tema,
es cierto que es una iniciativa, esta conexión global, que es muy importante, y ahí las dificultades yo no las veo desde el punto de vista técnico, las veo desde el punto de vista político, porque ya lo hemos sufrido en Chile con lo que sufrimos en la época de los años 90, los gasoductos. Sabemos que justamente el tema de los contratos, cumplimiento de contratos, y que se pueda de alguna manera negociar. Cuando uno negocia un contrato tiene que tener las dos posiciones, no solamente tener un solo suministrador. Entonces, en el tema de interconexiones, este tema político, no de política partidista, sino de política de países, ¿cómo va a funcionar? ¿Qué va a pasar en un ambiente que con la pandemia hemos visto que el libre comercio ha sufrido consecuencias? Recordemos los aviones con ventiladores mecánicos, que cierto país detenía el avión que iba a otro país y se decía, no, los ventiladores se quedan acá en mi país. Eso en el comercio nunca lo hemos visto. Entonces, el tema técnico, y coincido con Rodrigo, un tema que es muy desafiante y yo creo que va a tener solución rápida, pero ahí hay que avanzar cómo podemos dar las señales económicas y políticas para que este sistema funcione. Eso es lo que quería decir. Bueno, yo también voy a permitir agregar un dato adicional. Desconozco las razones, pero hace ya más de un año que trabajamos con GIZ en el Ministerio y determinamos el potencial de centrales hidroeléctricas de bombeo en el país, tanto con agua de mar como con agua dulce. Y los potenciales son realmente extraordinarios. O sea, sorpresa para todos. Nuestra loca geografía nos dejó ese regalo. Digamos. Tenemos potencial económicamente aprovechable en términos de bajos costos de realización y altos montos de almacenamiento a lo largo de todo el país y en cantidades más que suficientes para las necesidades actuales y futuras del país. Así que eso hay que agregarlo a los mapas de energías renovables, a los mapas de potenciales centrales hidroeléctricas de bombeo. No vemos manos levantadas ni tampoco preguntas en el chat. No sé si alguien quiere tomar el micrófono directamente o... Y Rigoberto, ¿te parece que vayamos ¿sí? cerrando ya? Yo creo que la última pregunta o alguna apreciación de alguien del público y vamos, de nuestra audiencia, y vamos cerrando. Ahí Carlos Finat gentilmente puso, gracias Carlos, el enlace a la interconexión global. Bueno, les quiero comentar que en el chat les dejé el link directo del Centro de Energía, en donde está toda la información del diploma. Pueden escribirme a mi correo, todos tienen mi correo para cualquier información adicional. Buenísimo, sí. Ahí le contestamos a Carlos que el informe es público, sí. Le podemos mandar a Carlos y a los que les interese el link de GIZ. El profesor Sergio Barrientos pregunta si le pueden enviar copia del informe. Ya, perfecto. Alejandra, tú tienes de todos los... La lista de todos. Sí. Excelente. Entonces... Sí. Se los enviamos y el ministerio estuvo involucrado y trabajamos con la Universidad de Australia, que tiene mucha experiencia en estos cálculos, así que ahí tenemos un potencial. No es solo Valhalla, hay mucho Valhalla esperando. De hecho, Valhalla salió descartado en ese por mal perfil económico. Bueno, siendo ya las 7... Anécdotas. Siendo ya las 7:18 minutos, ¿les parece que vayamos cerrando? La Marcela Punti nos dice que muchas gracias y buen término de semana para todos, saludos. Y yo mañana me comprometo a recoger de los profesores la mayor cantidad de información para enviársela a los correos. Muchas gracias por el interés, que tengan una bonita tarde todavía. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, adiós. Chao.